reinos bárbaros. Episodio 25. Hola amigos. En este y en varios capítulos más, de Viajando al pasado, vamos a introducirnos en la historia del reino visigodo. Su origen y asentamiento en el sur de Francia, y sobre todo en su máximo apogeo, en Toledo, Hispania, hasta su desaparición en el año 711, producida entre otras cosas, por la invasión musulmana de la península ibérica. Pero primero veremos, quiénes eran los bárbaros, que fueron el origen de toda esta historia. Esperando que os resulte interesante, vamos a comenzar. Los reinos bárbaros en Occidente. Los germanos, llamados bárbaros por los romanos, estaban organizados en tribus y vivían de la agricultura y la ganadería. La población bárbara, que formaban los reinos bárbaros, se establecieron en Europa luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, pero numerosos estudios concuerdan al señalar el número relativamente bajo de invasores bárbaros, que desde hace mucho tiempo habían abandonado la idea de individuos que hundieran el Imperio Romano, destruyéndolo todo a su paso. En ningún país se estableció un orden político absolutamente nuevo, imponiendo modos de vida totalmente diferentes. Desde el punto de vista humano, esas migraciones bárbaras fueron más bien infiltraciones de grupos étnicos pocos numerosos entre poblaciones ya homogéneas de por sí. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, se inició un largo periodo de la historia, conocida como Edad Media, abarcó desde el año 476 hasta el año 1453 DC. El último emperador de Roma fue Teodosio, 379 a 395, quien a su muerte dividió en dos partes al Imperio Romano, Occidente y Oriente. El Imperio Romano de Oriente tuvo como capital a Constantinopla y se conoció como Bizancio. La capital del Imperio Romano de Occidente fue Milán. Los herederos del imperio. Al desaparecer el Imperio Romano de Occidente, el oeste europeo se dividió en un conjunto de reinos germánicos autónomos, desapareciendo la idea de un estado único y centralizado. En su lugar surgieron varios pequeños estados que rivalizaron entre sí. Los nuevos reyes nunca pensaron en destruir la organización de Roma, simplemente sustituyeron la autoridad romana por la suya. Por eso en estos reinos todo lo romano pervivió, permatizado por las nuevas circunstancias históricas. Entre los reinos que se organizaron en el siglo V, los más notables fueron el de los francos, en las Galias, y el de los visigodos en la península ibérica. Sin embargo, se formaron otros reinos. Los más importantes de ellos fueron los vándalos, los ostrogodos y los anglosajones. El reino vándalo de África. Luego de arrasar las Galias y saquear España durante casi 20 años, los vándalos dirigidos por Genserico decidieron establecerse en el norte de África, 428. Desde ahí, saquearon constantemente Italia. Finalmente fueron conquistados por el emperador de Oriente, Justiniano, en el año 553. El reino ostrogodo en Italia. En el año 493, los ostrogodos, dirigidos por el rey Teodorico, formaron un poderoso reino en Italia. Este rey fue un admirador de la civilización romana e hizo todo lo posible por facilitar la unión entre los ostrogodos y los vencidos. Por ello su reino fue gobernado en paz. Varios años después de la muerte de Teodorico, el emperador Justiniano conquistó Italia y puso fin al reino ostrogodo, 553. Más tarde los lombardos, otro pueblo germano, conquistaron el norte de Italia y formaron un nuevo reino llamado Lombardía. La heptarquía. En las islas británicas, anglos, sajones y jutos crearon 7 reinos. Esto fue llamado heptarquía. En el año 827 el reino juto de Wessex, que era uno de los más poderosos, conquistó a los otros reinos, con ello las islas británicas se unificaron. El reino franco. Los francos eran un pueblo germano que se estableció en las antiguas Galias desde el siglo IV,
en los actuales territorios de Bélgica y Francia. Dirigidos a partir del año 481 por Clodoveo, los francos lograron conquistar toda la región. La conversión de Clodoveo al cristianismo facilitó notablemente la expansión de los francos, ya que los naturales de la región aceptaron con menos desagrado la dominación franca y que la Iglesia católica, la institución más poderosa del momento, diera todo su apoyo a este gobierno. El reino visigodo en España. Antes de llegar a España, los visigodos ocupaban la región sur de las Galias, donde fueron expulsados por los francos. La ocupación total de la península ibérica fue completada por el rey Leovigildo, cuyo reinado transcurrió entre el 568 y el 586. Recaredo, hijo de Leovigildo, logró la unión religiosa de España al convertirse al catolicismo en el Tercer Concilio de Toledo, 589. Economía y organización política. Con el establecimiento de los reinos germánicos, la ruralización iniciada a fines del Imperio Romano, se hizo más evidente. La agricultura continuó siendo la actividad más importante, mientras que el comercio y la circulación de la moneda sufrieron un gran retroceso. En los reinos creados se fueron produciendo importantes modificaciones. Las monarquías, en principio electivas, se fueron haciendo hereditarias en determinadas familias. De esa manera decayó el concepto público de Estado y se introdujo el concepto patrimonial de la monarquía. Se fue perdiendo el concepto de ciudadano, dando paso a la idea de encomendación o de fidelidad personal. Los monarcas germanos no tenían gobernadores de provincia, jueces o ministros que los ayudaran a gobernar, solo contaron con la ayuda de los condes de palacio, aristócratas ligados a los monarcas por amistad o parentesco. La legislación perdió importancia. Los monarcas germanos carecían de leyes escritas, se regían por la costumbre. La religión de los bárbaros. A diferencia de los romanos, que eran cristianos, los germanos fueron al principio paganos. Ellos adoraban a las fuerzas de la naturaleza. Su divinidad principal era Odín, que era el dios de la guerra. Posteriormente los reyes germanos fueron convirtiéndose al cristianismo, aunque la gran masa de la población rural siguió aferrada a sus antiguas creencias. Los reinos germanos que más duraron fueron aquellos en los que la monarquía germana se convirtió al catolicismo. Esto ocurrió con Clodoveo, en Francia, y con Recaredo en la España visigoda. En gran parte, el reino ostrogodo fracasó tempranamente en Italia al no producirse una fusión religiosa. Usos y costumbres. Empleaban la compensación o pago por la sangre derramada, mutilaban y atormentaban a sus prisioneros, no enterraban los cadáveres, incendiaban las ciudades, los sembrados y los bosques, cegaban los pozos, envenenaban las fuentes y destruían las obras de arte, modelos de belleza, solo por el placer de destruir. Entre ellos la esclavitud era muy dura, la mujer por lo general poco considerada, la poligamia usada por los jefes a causa de la política de las alianzas. Solo al convertirse al cristianismo es cuando la mujer germana logró una consideración y respeto por parte de un pueblo que no había tenido anteriormente. Los germanos se reunían en asambleas convocadas por sus jefes militares o reyes, en las que intervenían los sacerdotes y los hombres libres. El arte en los reinos bárbaros. Con el término arte germánico englobamos el desarrollo artístico que se produce en el occidente europeo entre los siglos V y XI. Podemos distinguir diferentes episodios bajo las siguientes etapas. 1. Arte de los pueblos bárbaros. 2. Arte celta. 3. Renacimiento carolingio. Y 4. Prerrománico español. El arte de los pueblos que invadieron el Imperio Romano Occidental resulta muy primitivo si se compara con el arte bizantino o el paleocristiano. Podemos hablar de un arte rústico, característico de tribus que apenas sabían representar la figura humana. Esta es la razón por la que encontramos un mayor desarrollo de las llamadas artes menores con armas, fíbulas, o diversas piezas de adorno, realizadas en oro o plata y decoradas con piedras preciosas o vidrios polícromos. Se siguen edificando iglesias,
de las que apenas quedan restos, dentro de las características basilicales como los restos merovingios de Saint-Pierre en Vienne o Saint-Laurent de Grenoble, mientras que los baptisterios mantienen la planta centralizada como el de Saint-Jean de Poitiers. En Italia el arte ostrogodo nos ha dejado como muestra la tumba de Teodorico, edificio con falsa cúpula monolítica, y los restos del palacio del mismo monarca, con una profusa mezcla de estilos romano, oriental y bárbaro. El arte celta tuvo un especial desarrollo en Irlanda. Los monasterios fueron un refugio cultural ya que el país no fue invadido y los monjes pudieron poner en marcha una restauración cultural en la que destaca la miniatura y la orfebrería.